¿Creen que la verdad puede caber en un puñado de fotos viejas, olvidadas en el fondo de un cajón? Pues así fue como mi vida se puso patas arriba. 40 años durmiendo al lado del mismo hombre, creyendo que conocía hasta su forma de respirar, y bastó con abrir un sobre amarillento para entender que vivía con un extraño. Las fotos. Aquellas fotos. Todavía siento el escalofrío que me recorrió la espalda cuando las vi. Era él, mi marido, Antonio Ramírez, sonriendo, con sombrero y camisa blanca, abrazado a otra mujer. Y no era cualquier mujer. Era María de Los Ángeles, mi amiga de juventud, la comadre que bautizó a mi hijo mayor. ¿Alguna vez han sentido el sabor amargo de la vergüenza mezclado con la rabia? Pues fue exactamente eso lo que me quemó por dentro aquel día. Mientras yo pasaba las noches esperando que volviera de sus supuestos viajes de negocios a Guadalajara, él estaba allí, posando feliz, con ella, en fotos tomadas en medio del desierto de San Luis Potosí, justo en los años en que yo creía que la vida era perfecta. Fue allí, con aquel sobre en las manos, que me di cuenta de que todo mi matrimonio había sido una puesta en escena bien ensayada, y yo, la actriz principal, sin conocer el guión. Tomen una taza de café, o quizás un té de manzanilla, y pónganse cómodos en la silla, porque la historia que voy a contar es larga, sinuosa, y llena de espinas escondidas bajo hermosos pétalos, de esas que uno necesita tiempo para digerir. Es mi historia, la historia de cómo mi vida, construida a lo largo de 40 años, se desmoronó y renació a partir de un puñado de fotografías amarillentas. Y si a ustedes les gustan los relatos que le dan la vuelta al alma, que muestran la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos, aprovechen este momento y suscríbanse ya al canal. Hagan clic en el botón, activen la campanita, porque aquí, la verdad florece, aunque tarde toda una vida. Ahora, cierren los ojos e imaginen el olor a polvo y cedro viejo saliendo de un cajón que rara vez se abría. Mis manos, ya arrugadas por el tiempo, temblorosas, no por el frío de junio en San Luis Potosí, sino por el hielo que comenzaba a formarse en mi pecho. Solo estaba buscando una manta antigua, de esas que tejió mi abuela, para abrigarme mientras leía en el sillón. El armario de Antonio, imponente y oscuro, guardaba más que trajes bien planchados y corbatas alineadas. Guardaba una vida entera que no era la mía. En el fondo del cajón, bajo una pila de camisas de lino que no usaba desde hacía años, sentí una caja de madera, lisa y fría al tacto. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos de niño. La curiosidad, esa comezón en el alma que nos empuja hacia la verdad o hacia el abismo, me dominó. La abrí, y fue allí, en ese instante, que Leonor Ramírez, la esposa de don Antonio, comenzó a morir. Las fotos, un fajo de ellas, atadas con una cinta de satén azul descolorida. La primera imagen me dejó sin aire. Antonio, unos 35 años más joven, el cabello negro y abundante, la sonrisa que un día hizo que mi corazón se acelerara, abrazaba a una mujer. Su brazo rodeaba la cintura de ella con una familiaridad que me provocó náuseas. Y la mujer... la mujer le sonreía con una adoración que yo conocía bien, porque era la misma mirada que veía en el espejo todas las mañanas. Era María de Los Ángeles, mi mejor amiga desde la escuela, la madrina de mi hijo mayor, Javier, mi comadre. El escenario era la plaza principal de Guadalajara, con la catedral al fondo. Recordé aquel viaje. Negocios, mi amor. Una feria de ganado importante. Vuelvo en 3 días, había dicho él. Yo me quedé en casa, con Javier pequeño y la recién nacida Sofía en brazos, creyendo cada palabra. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, la caligrafía elegante de María. Nuestro primer escape. Guadalajara, 1986. Con todo mi amor, tu Angelita. Nuestro primer escape. Con todo mi amor, tu Angelita. Las palabras danzaron ante mis ojos, burlonas. Angelita, el apodo que solo su marido usaba, o eso creía yo. Una foto se convirtió en 2, luego en 10, luego en un álbum entero escondido bajo un fondo falso en la caja. Ellos en un restaurante a la luz de las velas. Ellos de la mano en una playa que nunca conocí. Ellos abrazados frente a nuestra primera camioneta, la misma que usé para llevar a los niños al médico. En cada imagen, la misma complicidad, el mismo secreto compartido en sonrisas que nunca fueron para mí. Mi cuerpo entero temblaba. El suelo de madera de la habitación parecía ondular, y tuve que apoyarme en el armario para no caer. 40 años, 1460 días de dedicación, de complicidad,
de una vida que yo consideraba real. Todo no era más que una obra de teatro bien ensayada, y yo era la única en el elenco que no conocía el guión. El silencio de la casa, que antes me traía paz, ahora era ensordecedor, lleno de las risas silenciosas que emanaban de aquellas fotografías. No lloré. En ese momento, el dolor era tan profundo, tan abrumador, que las lágrimas no encontraron salida. Era un tipo diferente de luto. El luto por una vida que descubrí que nunca había tenido. Tomé la caja, cerré el cajón con un suave clic y caminé hasta la sala. La puse sobre la mesita de centro, al lado de mi libro de recetas, y esperé. Esperé a que Antonio llegara de su partida de dominó con los amigos, con la misma sonrisa cansada y la misma petición de un vaso de agua de siempre. Pero aquella noche, la mujer que lo esperaba ya no era la misma. La mujer que lo esperaba estaba lista para romper 40 años de un silencio que la estaba asfixiando. Antes de aquella tarde de junio, mi vida era un poema de rutinas bien establecidas, un bordado de días predecibles que me brindaban consuelo. Mi nombre es Leonor Ramírez, pero para todo el vecindario del barrio Tequisquiapan, en San Luis Potosí, yo era simplemente Doña Leo. A mis 73 años, mis días comenzaban antes que el sol, con el aroma del café de olla que preparaba en la cocina. El suave burbujeo del agua con canela y piloncillo era la banda sonora de mis mañanas, una melodía que yo creía que era la canción de nuestro hogar. Me casé con Antonio Ramírez a los 33 años. Para la época, ya era considerada una solterona. Él, un viudo reciente, con una mirada triste y una amabilidad que me cautivó. Era ingeniero agrónomo, un hombre respetado, de palabras tranquilas y gestos firmes. Me prometió una vida de estabilidad y respeto, y yo, que siempre soñé con la seguridad de una familia, le creí, y durante mucho tiempo cumplió esa promesa, al menos en la superficie. Nuestra casa era grande, con un patio interior donde las bugambillas moradas y rosas se derramaban por las paredes blancas. Era allí donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, cuidando de mis plantas, conversando con los vecinos por encima del muro y viendo crecer a mis hijos, Javier y Sofía. Fui la madre que asistía a todas las reuniones escolares, la esposa que esperaba con la cena en la mesa, sin importar a qué hora llegara él del campo. Mi identidad estaba intrínsecamente ligada a la suya. Yo era la esposa de don Antonio, la madre de Javier y Sofía. Leonor, la mujer, se había disuelto en esas funciones, como un terrón de azúcar en el café caliente. Antonio era un hombre de hábitos. Leía el periódico El Sol de San Luis todas las mañanas, exactamente durante 15 minutos. Los sábados, lustraba sus zapatos de cuero. Los domingos, íbamos a misa en la Catedral Metropolitana, y él siempre ponía un billete de valor considerable en la canasta de las ofrendas, bajo la mirada de aprobación del padre. Era un pilar de la comunidad, el tipo de hombre al que la gente le pedía consejo, y yo me enorgullecía de eso. Sentía que su prestigio era, en cierto modo, un reflejo del hogar pacífico que yo había construido para él. Mi amistad con María de los Ángeles era casi tan antigua como mi matrimonio. Nos conocimos en el colegio, 2 niñas con trenzas y sueños. Ella se casó joven, con un comerciante rico pero infeliz. Era una mujer de una belleza melancólica, con grandes ojos castaños que parecían guardar siempre una tristeza. Era mi confidente. Lloramos juntas la muerte de nuestros padres. Celebramos el nacimiento de nuestros hijos. Cuando Javier nació, no dudé en invitarla a ser la madrina. Ella y Antonio, juntos, sosteniendo a mi hijo en la pila bautismal. La imagen, que antes me llenaba de ternura, ahora se retorcía en una burla cruel en mi memoria. Ella venía a tomar café conmigo los martes. Hablábamos de todo, de las recetas nuevas, de los precios en el mercado, de las preocupaciones por los hijos, de las pequeñas manías de nuestros maridos. Recuerdo una tarde en que me quejé de que Antonio estaba viajando demasiado por trabajo. «Ay, comadre», dijo María, poniendo su mano sobre la mía. «Los hombres son así. Necesitan sentir que están conquistando el mundo. Déjalo ir. Su alegría al volver es nuestra recompensa». Sus palabras, en ese entonces, sonaron como la sabiduría de una amiga leal. Hoy, lo entiendo. No me estaba consolando. Me estaba manipulando, asegurándose de que el camino estuviera libre para ella. Cada gesto de amistad, cada palabra de consuelo, era una capa más de pintura en la fachada de la mentira que ellos construyeron a nuestro alrededor. La vida que yo conocía estaba hecha de pequeños detalles. La forma en que Antonio doblaba la esquina de la página del libro que estaba leyendo, el sonido de sus pasos en el pasillo cuando llegaba a casa, la manera en que pedía un poquito más de cilantro, por favor.
en la sopa. Yo me aferraba a esos detalles como prueba de nuestro amor, de nuestra intimidad. Eran las anclas de mi realidad. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de nuestra vida feliz era de las vacaciones de verano en Tampico. Íbamos todos los años. Los niños, todavía pequeños, corriendo en la arena, la piel dorada por el sol. Antonio me enseñó a pescar. Nos sentábamos en el muelle durante horas, en silencio, solo observando las olas. En una de aquellas tardes, me miró y dijo: «Sabes, Leo, aquí, contigo y los niños, siento que lo tengo todo». La sinceridad en su voz, el calor de su mano sosteniendo la mía. ¿Cómo podía ser mentira? Pero ahora, con la caja de madera sobre la mesa, cada recuerdo era reexaminado bajo una nueva luz, dura e implacable. Aquel viaje a Guadalajara en 1986. Lo recuerdo perfectamente. Sofía estaba con fiebre. Le estaban saliendo los dientes. Pasé 2 noches en vela, agotada. Llamé a María, desesperada por un consejo. «Sé fuerte, amiga», me dijo por teléfono, con la voz sonando un poco distante. «Esas fases pasan. Pronto Antonio volverá y te ayudará». Él, mientras tanto, estaba teniendo su primer escape con ella. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Empecé a tirar del hilo, y el ovillo de mi vida comenzó a deshacerse. Los viajes urgentes a Monterrey. La conferencia en Querétaro que se extendió durante un fin de semana entero. Las veces que llegaba a casa con un perfume diferente, no el suyo, de tabaco y lavanda, sino uno floral, dulce y empalagoso, que él atribuía a un abrazo de una colega de trabajo. Y yo, la tonta, la crédula, lo aceptaba, porque dudar de Antonio era como dudar de que el sol saldría a la mañana siguiente. Era impensable. Y María, María, recuerdo un cumpleaños mío, quizás el de los 45 años. Me regaló un broche de plata en forma de orquídea. «Para que florezcas siempre, comadre», dijo abrazándome. Años después, en una de las cartas que encontré en la caja, escrita por Antonio para ella, leí la siguiente frase: «Le compré un pequeño detalle a Leonor, para que no sospeche nada. Pero la verdadera flor, mi orquídea rara, eres tú, mi ángel». El broche, que usé con tanto orgullo durante años, ahora parecía un trozo de hierro al rojo vivo. La complicidad de ellos era una telaraña, invisible y pegajosa, tejida a mi alrededor. Construyeron su romance en las grietas de mi vida. Usaron mi tiempo, mi casa, mi confianza como escenario para la traición. El café que yo le servía a María en las tardes de los martes era el interludio entre sus encuentros secretos con mi marido. El bautizo de mi hijo fue el escenario donde ellos, como padrinos, reafirmaron un pacto que me excluía. No solo me traicionaron, profanaron cada sacramento, cada recuerdo, cada pilar sobre el cual yo había construido mi existencia. Y esa percepción era más dolorosa que la imagen de ellos abrazados. Era la aniquilación de mi pasado. La puerta de entrada se abrió con el chirrido familiar. Eran las 7 de la noche, la hora de siempre. «Leo, ya llegué». La voz de Antonio resonó por el pasillo. Era el mismo saludo de todos los días durante los últimos 40 años. Pero hoy sonó hueca, extraña. Mi corazón, que antes se aquietaba con el sonido de su llegada, ahora latía descontrolado, un tambor de guerra en mi pecho. Entró en la sala, quitándose el saco, el rostro marcado por el cansancio del día. «¿Tuviste un buen día, querida? ¿Qué hay de cenar? Tengo un hambre». Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos, acostumbrados a verme en la cocina o en el sillón con un libro, se fijaron en mí. Yo estaba de pie, inmóvil, al lado de la mesita de centro. Mi silencio era un muro entre nosotros. «¿Qué pasa, Leonor? ¿Sucedió algo? Estás pálida», dijo, y la preocupación en su voz sonó, por primera vez, falsa, ensayada. No respondí, solo señalé con la barbilla la caja de madera sobre la mesa. Él siguió mi mirada. Vi el momento exacto en que el reconocimiento lo golpeó. Una ola de pánico atravesó sus facciones. El color desapareció de su rostro, dejándolo con un tono grisáceo, enfermizo. Sus ojos se abrieron de par en par, y dio un paso instintivo hacia atrás, como si la pequeña caja fuera una serpiente a punto de atacar. ¿Dónde encontraste eso?», tartamudeó, con la voz convertida en un susurro ronco. «El dónde no importa, Antonio. Lo que importa es lo que hay dentro», dije, y mi propia voz me sorprendió. Estaba tranquila, firme, sin una pizca de temblor. Era la voz de una extraña. Se acercó lentamente, como quien camina en un campo minado. Sus manos,
que yo conocía tan bien, que tantas veces me habían acariciado el cabello, temblaban al tocar la tapa de la caja. La abrió. El silencio que siguió fue pesado, denso. Miró las fotos. Luego a mí, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Leo, puedo explicarlo, logró decir finalmente. La frase clásica, la muleta de todos los culpables. ¿Explicar? Repetí, y una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. ¿Explicar qué? ¿40 años? ¿Explicar por qué la madrina de nuestro hijo era tu amante? ¿Explicar los viajes, las mentiras, su perfume en tu ropa? ¿Qué parte exactamente crees que una explicación puede arreglar, Antonio? Bajó la cabeza, derrotado. Fue hace mucho tiempo, Leonor. Una tontería, un error del pasado. ¿Un error? Dije tomando la primera foto, la de Guadalajara. Esto no parece un error, parece felicidad. ¿Y esta? Tomé otra, la de la playa. Esto no parece una tontería, parece intimidad. ¿Y las cartas? Las leí todas. Mi orquídea rara, la llamabas. A mí, nunca me diste un apodo cariñoso en 40 años de matrimonio. Cada palabra mía era una palada de tierra sobre el ataúd de nuestro matrimonio. Intentó acercarse. Extendió la mano para tocar mi brazo. Retrocedí. No me toques. Sí sé. Y el veneno en mi voz lo detuvo en seco. No te atrevas a tocarme. Por favor, mi amor, no echemos todo a perder por esto. Piensa en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Piensa en nuestra historia. Fue la gota que colmó el vaso. ¿Nuestra historia? Cuestioné, sintiendo que la rabia finalmente rompía el dique de hielo que me contenía. ¿Qué historia, Antonio? ¿La que yo viví o la que tú viviste a mis espaldas? Porque hoy descubrí que vivimos en historias completamente diferentes. La mía era sobre lealtad, la tuya, sobre traición. Aquí no hay un nosotros, nunca lo hubo. Se derrumbó en el sofá, con el rostro entre las manos. Empezó a llorar, pero no era el llanto del arrepentimiento, era el llanto del miedo, el llanto de un hombre que veía su mundo cómodo, su rutina segura, su reputación impecable, desmoronarse ante sus ojos. Y por primera vez, al mirar a aquel hombre roto, no sentí lástima, sentí repulsión. Tus lágrimas no me conmueven, Antonio, dije, con la voz ahora fría como el acero. Tuviste 40 años para ser honesto, 40 años para respetarme. Tu tiempo se acabó. Tomé la caja, la cerré y la puse de nuevo sobre la mesa. Ahora, dije, mirándolo a los ojos, eres tú quien va a sentir el peso del silencio que yo cargué, porque a partir de hoy, para mí, ya no existes. Aquella noche, no dormí en nuestra habitación. Su olor en las sábanas, la hendidura de su lado del colchón, todo me asfixiaba. Tomé una manta y me instalé en el pequeño cuarto de costura, un espacio que siempre fue solo mío, lleno de retazos de tela, hilos de colores y proyectos inacabados. Allí, rodeada de mis cosas, finalmente me permití desmoronarme. El llanto vino en oleadas violentas, silenciosas, un llanto de adentro hacia afuera, que sacudía todo mi cuerpo. Lloré por la joven Leonor, que creyó en promesas de amor eterno. Lloré por la esposa dedicada, que renunció a sus propios sueños para construir los de otro. Lloré por la amiga traicionada, que abrió su corazón y su casa a una víbora. Lloré por la mujer de 73 años que, de repente, se encontró sin suelo, sin pasado, y lo más aterrador, sin un futuro que tuviera sentido. El sol salió, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y me encontró allí, acurrucada en el sillón, con los ojos hinchados, el alma hecha jirones. Oí los pasos de Antonio en el pasillo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de costura. Dudó. Contuve la respiración. Después de un momento que pareció una eternidad, se alejó y bajó las escaleras. El sonido de la cafetera encendiéndose, un sonido que durante décadas me trajo consuelo, hoy era una afrenta. Estaba tratando de mantener la normalidad, como si nada hubiera pasado, como si mi dolor pudiera ser ignorado, barrido bajo la alfombra junto con las demás suciedades de su vida. Aquel gesto, tan pequeño, tan trivial, encendió una llama dentro de mí, la llama de la rabia, una rabia fría, lúcida. Él no entendía, pensaba que, con el tiempo, yo lo olvidaría, que yo, la buena y complaciente Leonor, lo perdonaría, como siempre perdoné sus pequeñas faltas, sus olvidos, sus groserías ocasionales. Pero esto no era una pequeña falta. Esto era la demolición de mi vida. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo.
La mujer que me devolvía la mirada estaba devastada, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que no veía desde hacía mucho tiempo, quizás nunca. En ese momento, tomé una decisión. No sería una víctima. No pasaría el resto de mis días viviendo con la sombra de esta traición, mirándolo y viendo el fantasma de María de los Ángeles entre nosotros. No merecía un final de vida atormentado. Bajé las escaleras. Él estaba sentado a la mesa de la cocina, con el periódico abierto frente a él, una taza de café intacta. Me miró, con los ojos suplicantes. Leo, buenos días. Te hice café. No quiero tu café, Antonio, dije, con voz firme. Fui al armario. Saqué una pequeña maleta de viaje que usábamos para los fines de semana y la puse sobre la mesa, al lado de su periódico. Quiero que hagas tus maletas. Quiero que te vayas de esta casa. Hoy. Se quedó boquiabierto. ¿Qué? Leonor, no estás hablando en serio. Esta es mi casa también. La construimos juntos. No, Antonio. Yo construí este hogar. Tú solo vivías aquí, mientras construías otra vida en otro lugar. Y ahora, este hogar ya no te quiere. Tienes hasta el final de la tarde para irte. ¿A dónde voy a ir?, preguntó, con la voz embargada de pánico. Leonor, por favor, sé razonable. Podrías haber pensado en eso en los últimos 40 años, respondí, dándole la espalda. Ve a un hotel, ve a casa de un amigo, o, quién sabe, ve a tocar la puerta de tu Angelita. Sinceramente, Antonio, no me importa. Subí las escaleras de nuevo, cerré la puerta de mi cuarto con llave y empecé a llamar a mis hijos. La parte más difícil aún estaba por venir. Necesitaba decirles que el cuento de hadas en el que crecieron era una mentira. Llamar a Javier fue la primera y más difícil tarea de aquel día. Mi hijo mayor, con sus 40 y tantos años, era un espejo del padre, pragmático, conservador, un hombre que valoraba la estabilidad y la imagen de la familia por encima de todo. Estaba casado, era padre de 2 adolescentes y vivía en un barrio acomodado de la ciudad. Su vida era un retrato de la perfección que creía haber heredado de nosotros. «Mamá, ¿pasó algo? Es raro que llames tan temprano», dijo, con la voz somnolienta al otro lado de la línea. Respiré hondo, buscando la fuerza que no sabía si tenía. «Javier, necesito que vengas. Ahora. Es importante. Pero mamá, tengo una reunión en 1 hora. ¿No puede esperar hasta el almuerzo?» «No, Javier, no puede esperar», dije, y el tono de mi voz debió alarmarlo, porque solo respondió, «Voy en camino». Mientras esperaba, el silencio de la casa era interrumpido por los sonidos de Antonio en la planta baja, abriendo y cerrando cajones, el ruido sordo de objetos siendo colocados en una maleta. Cada sonido era una pequeña victoria, una confirmación de que yo tenía el control. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a su vida, estaba dictando los términos de la mía. Javier llegó en menos de 20 minutos, con el rostro surcado de preocupación. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Papá está bien? ¿Tú estás bien?» Lo llevé a la sala. La caja de madera todavía estaba sobre la mesita de centro. «Siéntate, mijo», obedeció, con los ojos fijos en mí. Se lo conté todo. Empecé con el descubrimiento en el cajón. Describí las fotos, las cartas, el enfrentamiento. Hablé sin llorar, con una objetividad que me sorprendió. Era como si estuviera narrando la historia de otra persona. Javier escuchaba en silencio, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad, y finalmente a una expresión de profundo dolor. Cuando mencioné el nombre de María de los Ángeles, su madrina, negó con la cabeza, como si intentara desechar la información. «No, no puede ser, mamá. Debe haber un error. Tía María, ella es como una segunda madre para mí. Era tu madrina, Javier, y la amante de tu padre», corregí, y la palabra amante salió con un sabor amargo. Abrí la caja y le mostré las fotos. Las tomó con manos temblorosas. Vi cómo sus hombros se hundían mientras la verdad se asentaba sobre él. «¿Por 40 años?» susurró, mirándome, con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío. «¿Y nunca lo supiste?» «Nunca», confirmé. En ese momento, Antonio bajó las escaleras, cargando la pequeña maleta que le había dado. Se detuvo al ver a Javier allí, con el rostro acusador de su hijo. «Javier», empezó. «¿Es verdad, papá?», lo interrumpió Javier, con la voz entrecortada. «Todo lo que dijo mamá, ¿es verdad?». Antonio no pudo mirarlo a los ojos, solo asintió, con la mirada fija en el suelo. Vi a mi hijo luchar contra las lágrimas. La imagen del padre héroe, del hombre íntegro, estaba siendo destruida frente a él. «¿Cómo pudiste?», preguntó Javier con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste hacerle esto a ella?».
¿A nosotros? ¿Con la tía María? Hijo, las cosas son más complicadas. Intentó argumentar Antonio. No me vengas con complicado, papá, explotó Javier, poniéndose de pie. Esto no es complicado, es sucio. Es una vida entera de mentiras. Mi madrina, ¿entiendes lo que hiciste? La discusión que siguió fue dolorosa. Javier, el hijo leal, confrontando al padre deshonrado. Antonio, intentando justificarse con excusas endebles sobre soledad y errores del pasado. Yo me quedé en silencio, observando. Era la batalla de ellos, la desilusión de un hijo, la vergüenza de un padre. Al final, exhausto, Javier se volvió hacia mí. Mamá, ¿qué quieres que haga? Ya hice lo que tenía que hacer, dije tranquila. Le pedí a tu padre que se fuera, y se va a ir. Javier miró a Antonio, luego a mí. Había un conflicto en sus ojos. El deseo de arreglar las cosas, de mantener a la familia unida, luchaba contra la rabia y la decepción. Mamá, tal vez deberíamos hablar, calmar los ánimos. No podemos decidir algo tan drástico así, de un momento a otro. Javier, dije, y mi voz era suave pero inquebrantable. Esta decisión no está en discusión. La tomé, y no va a cambiar. Tu padre traicionó mi confianza durante 4 décadas. Ya no hay nada de qué hablar. Mi hijo, el hombre que siempre intentaba encontrar una solución lógica para todo, se quedó sin palabras. Finalmente lo entendió. La madre que él conocía, la mujer que siempre cedía, que siempre buscaba la paz, ya no existía. Llamar a Sofía fue diferente. Mi hija, que vivía en la Ciudad de México, siempre fue lo opuesto a Javier. Artista plástica, divorciada, independiente. Ella veía el mundo en tonos de gris, no en blanco y negro. Nuestra conexión era más emocional, más visceral. «¿Mami? ¿Todo bien?», contestó, con el ruido del tráfico de la capital de fondo. «Hija, necesito contarte algo serio», empecé, y mi voz flaqueó por primera vez en aquel día. Con Sofía podía permitirme ser vulnerable. Le conté la misma historia, pero esta vez las lágrimas llegaron. Ella escuchó en silencio al otro lado de la línea, interrumpiendo solo con murmullos de asombro y compasión. «Ay, mami, ay, Dios mío». Cuando terminé, hubo una larga pausa. Podía imaginarla al otro lado, procesando, con la mente a toda velocidad. «Ese desgraciado», dijo finalmente, con la voz llena de una furia contenida. «Y con María de los Ángeles, la hipócrita, siempre con ese aire de santa sufridora». «Ahora todo tiene sentido». «¿Qué tiene sentido, hija?», pregunté. «Las pequeñas cosas, mami. Recuerdo que cuando era adolescente, una vez los escuché discutiendo en voz baja en la cocina. Pensé que era sobre los negocios de su marido, y las veces en que él defendía las opiniones de ella con más vehemencia que las tuyas. Yo era una niña, no entendía, pero ahora todo es tan claro, tan asqueroso». La validación de Sofía fue como un bálsamo. No dudó, no intentó minimizarlo. Me creyó al instante. «¿Javier está ahí?», preguntó. «Sí, está tratando de convencer a su padre de que se quede». Sofía soltó un suspiro de frustración. «Claro que sí. Javier y su obsesión con la familia perfecta. Mami, escúchame. No dejes que te convenza de lo contrario. Hiciste lo correcto, lo único que se podía hacer. Lo sé, hija, pero es difícil. Sé que lo es, pero eres la mujer más fuerte que conozco. Soportaste a su madre, esa bruja, durante 10 años en tu casa. Nos criaste. Puedes superar esto. ¿Qué vas a hacer ahora?». «Le pedí que se fuera», dije. «Perfecto», exclamó, y pude oír una sonrisa en su voz. «Primer paso. ¿Y después? No te vas a quedar en esa casa, ¿verdad? Esa casa es más de él que tuya. Está llena de fantasmas». Las palabras de Sofía me impactaron. Tenía razón. La casa, mi refugio durante 40 años, de repente parecía una prisión, cada habitación una escena de un crimen emocional. «No lo sé, Sofía. Aún no he pensado en eso». «Piénsalo, mami. Piensa en ti. Por primera vez en tu vida, piensa solo en ti. Vende esa casa. Cómprate un lugar pequeño, un departamento, una casita con jardín. Empieza de nuevo. Tienes 73 años. No estás muerta. Tienes derecho a ser feliz, a tener paz». «Tengo miedo», confesé, con la voz convertida en un susurro. «Lo sé, pero el miedo es solo el comienzo de algo nuevo. Tomaré el primer vuelo a San Luis mañana. Estaré allí contigo. No te dejaré sola en esto». Colgué el teléfono con una nueva sensación de fuerza.
El apoyo incondicional de Sofía era la armadura que necesitaba. No solo me apoyó, me dio permiso para soñar con un futuro que no me atrevía a imaginar. Un futuro sin Antonio. Un futuro que podría ser solo mío. Mientras tanto, en la planta baja, la discusión entre padre e hijo había terminado. Oí cerrarse la puerta de entrada. Bajé. Javier estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Antonio se había ido. Se fue a un hotel, dijo Javier sin mirarme. Dijo que me llamará más tarde. Mamá, ¿estás segura de esto? Me acerqué y me senté a su lado. Puse mi mano en su hombro. Lo estoy, mijo. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Finalmente me miró. Había dolor en sus ojos, pero también un respeto reacio. Estaba viendo a su madre, quizás por primera vez, no como una figura de fondo, sino como una mujer con sus propios límites, su propia fuerza. La dinámica de nuestra familia había cambiado para siempre. Los días que siguieron fueron una neblina de silencio y burocracia. La casa, antes llena de vida, ahora parecía un mausoleo. Cada objeto me recordaba a él. El sillón donde leía el periódico, su taza de café favorita, el débil olor de su loción para después de afeitar en el baño. Era una tortura. Sofía tenía razón. Necesitaba salir de allí. Sofía llegó al día siguiente, como lo prometió. Entró en la casa, me dio un abrazo largo y apretado que decía más que 1000 palabras, e inmediatamente comenzó a actuar. Muy bien, mami. Primer paso, abogado. Segundo paso, agente inmobiliario. Tercer paso, una botella de tequila y 2 vasos. Me reí. Un sonido oxidado que parecía no pertenecer a mi cuerpo. Fue la primera risa en días. Su presencia era una bocanada de aire fresco, disipando la niebla de tristeza que se había instalado. El abogado, el doctor Morales, era un hombre joven y eficiente. Me escuchó con paciencia y empatía. Doña Leonor, según la ley, en un matrimonio con sociedad conyugal, todo lo adquirido durante estos 40 años se dividirá por igual. La casa, los ahorros, todo. Don Antonio no puede oponerse a eso. La palabra divorcio sonó extraña, violenta, una palabra para personas más jóvenes, para matrimonios fracasados. Pero el mío, me di cuenta, era el más fracasado de todos, pues se basaba en una mentira. Mientras tanto, la noticia comenzó a extenderse por el vecindario. San Luis Potosí, a pesar de ser una capital, tiene el corazón de una ciudad pequeña. Los chismes viajan más rápido que el viento. La gente me miraba de forma diferente cuando iba al mercado. Algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. La esposa de don Antonio, el pilar de la comunidad, siendo abandonada en la vejez. Esa era la narrativa que ellos creaban. Nadie imaginaba que la decisión había sido mía. Una tarde, nuestra vecina, doña Carmen, una mujer devota que vivía más en la iglesia que en su propia casa, llamó a mi puerta. «Leonor, querida, vine a ver cómo estás», dijo, con los ojos llenos de una compasión que me pareció condescendiente. «Recé por ti en la misa de hoy. El matrimonio es una cruz que debemos cargar, hija mía. El perdón es divino. Gracias por tus oraciones, Carmen», dije, forzando una sonrisa. «Pero no necesito el perdón divino. Necesito respeto. Y hay cruces que no estamos obligadas a cargar, especialmente cuando no fuimos nosotras quienes las creamos». Me miró, sorprendida por mi respuesta. Esperaba encontrar a una mujer llorosa y arrepentida. Encontró a una mujer que estaba comenzando a encontrar su voz. La llamada que más temía, y al mismo tiempo más deseaba, llegó un jueves por la noche. Era María de los Ángeles. «¿Comadre?» Su voz sonó vacilante, frágil. Se me revolvió el estómago. «No me llames comadre», dije, con la voz helada. Hubo un silencio. «Leo, lo siento mucho. Yo no sé qué decir. Qué conveniente, ¿no? Después de 40 años de tener tanto que decirle a mi marido a mis espaldas, ahora te faltan las palabras. Por favor, no seas así. Necesito verte. Necesito explicarte». «¿Explicar qué, María? Que te sentabas en mi cocina, bebías mi café, sostenías a mi hijo en su bautizo, todo mientras te acostabas con mi marido? No hay explicación para eso. Solo hay un nombre: traición, de la peor especie». «No fue así», comenzó a llorar. «Yo lo amaba, Leo. Siempre lo amé. Y yo era tan infeliz en mi matrimonio. ¿Y tu solución para tu infelicidad fue destruir mi felicidad?», repliqué, con la rabia hirviendo. «Eras mi amiga, mi hermana. Confié en ti. Me miraste a los ojos durante décadas y mentiste. Cada abrazo, cada consejo, cada lágrima que lloraste en mi hombro.
Todo era mentira. Leo, por favor, sollozaba. No, María, no hay nada más que decir entre nosotras. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora vive con ella. Y por favor, pierde mi número. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. El enfrentamiento, aunque fuera por teléfono, fue agotador, pero liberador. Había cortado el último lazo podrido que me ataba a mi pasado. Ya no había espacio para ella en mi vida, ni siquiera para el odio. Solo había un vacío donde antes estuvo su amistad, y sabía que, con el tiempo, llenaría ese vacío con algo mío, algo real. Vender la casa fue como arrancar un diente con raíces profundas. Cada habitación guardaba un eco del pasado, la marca de la altura de los niños en la pared de la cocina, el pequeño remiendo en el sofá donde Javier derramó tinta cuando tenía 5 años, el débil olor de las rosas del jardín que planté cuando nos mudamos. Dolía, pero era un dolor necesario, como el de un cirujano que corta tejido enfermo para salvar al paciente. Sofía fue mi general en esta batalla. Lo organizó todo. Empacó 40 años de vida en cajas de cartón, separando lo que era mío, lo que era nuestro, y lo que simplemente quería dejar atrás. La mayoría de las cosas de Antonio las doné, la ropa, los libros, los trofeos de pesca. No quería ningún vestigio de él en mi nueva vida. Javier, por otro lado, luchaba contra el cambio. Mamá, ¿por qué vender? Esta casa es nuestra historia. ¿Dónde nos reuniremos en Navidad? ¿Dónde jugarán los nietos? Javier, la historia de esta casa, para mí, ahora está manchada. Le expliqué con paciencia, mientras doblaba un mantel bordado por mi madre. Y construiremos nuevas historias, en un nuevo lugar, un lugar que sea solo mío. La Navidad será en mi nueva casa, sea cual sea. Él no lo entendía del todo, pero veía mi determinación y, a regañadientes, comenzó a ayudar. Un día, mientras vaciábamos el sótano, encontré una caja de viejos discos de vinilo. Eran de Antonio, boleros de Agustín Lara, canciones de Javier Solís, música que bailamos en nuestra boda, música que él ponía los domingos por la tarde. Sin pensar, empecé a romperlos, uno por uno, partiendo el vinilo negro sobre mi rodilla. El sonido crujiente era extrañamente satisfactorio. Sofía me encontró allí, en medio de los fragmentos. No dijo nada, simplemente tomó un disco y lo rompió también. Nos quedamos allí, madre e hija, en un acto silencioso de purga, destruyendo las melodías de un amor falso. La casa se vendió rápidamente. Una familia joven, con hijos pequeños, la compró. Me alegré. Traerían nuevas risas, nuevos recuerdos a aquellas paredes. Le darían a la casa un futuro que yo ya no podía darle. Con mi parte del dinero, tenía opciones. Podría comprar un departamento cómodo en el centro, cerca de todo. Era la elección lógica, la que Javier defendía. Pero algo en mí se rebelaba contra la lógica. Ya no quería más paredes. Pasé 40 años entre 4 paredes, cuidando de una familia, de una casa. Quería aire, quería tierra, quería ver las cosas crecer. Fue Sofía quien me dio la idea. Mami, ¿recuerdas cómo siempre amaste el jardín? ¿Cómo hablabas con tus plantas? ¿Por qué no haces de eso tu vida? La idea, al principio, pareció absurda. Yo, a los 73 años, empezando un negocio, pero la semilla fue plantada. Comencé a buscar no departamentos, sino pequeños terrenos en las afueras de la ciudad, lugares con espacio para construir una casa pequeña y un invernadero. Encontré el lugar perfecto a unos 20 minutos del centro, en una zona más rural. Era un pequeño lote con algunos árboles de mezquite y una vista impresionante de las colinas. El aire era limpio, el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros. Cuando pisé esa tierra, sentí una paz que no había sentido en años. Lo supe. Era allí. Aquel pedazo de suelo polvoriento sería mi nuevo comienzo. Antonio, a través de Javier, me mandó un recado. Creía que estaba perdiendo el juicio, gastando mi dinero en un pedazo de desierto. Se ofreció a administrar mis finanzas para asegurarse de que no hiciera ninguna locura. La respuesta que le mandé, también a través de Javier, fue simple. Dile a tu padre que, después de 40 años de locura, finalmente estoy recuperando mi juicio, y que él puede administrar su propia vida, que ya parece ser trabajo suficiente. La construcción de mi nueva casa y del invernadero fue un proceso lento y terapéutico. No tenía prisa. Contraté a un pequeño equipo de construcción local, liderado por un maestro de obras llamado Ramiro, un hombre de pocas palabras y manos hábiles. Todos los días, yo estaba allí,
sentada en una silla de lona bajo la sombra de un mezquite, con un termo de café y un cuaderno. Yo misma diseñé la casa, pequeña, funcional, con una gran terraza y ventanas que se abrían al paisaje, un dormitorio, un baño, una sala que se integraba a una cocina abierta. No necesitaba más. La mayor parte del terreno y de mi inversión, sin embargo, fue para el invernadero, una estructura de vidrio y acero, diseñada para capturar el sol de la mañana y proteger del calor intenso de la tarde. A la gente le parecía extraño, una mujer de mi edad, sola, supervisando una obra, pero yo me sentía viva. Cada ladrillo colocado, cada viga levantada, era una pieza de mi nueva identidad siendo puesta en su lugar. Sofía me ayudó con la investigación. Pasamos horas en Internet, aprendiendo sobre el cultivo de orquídeas. Descubrí que eran plantas fascinantes, delicadas, pero resistentes, exigentes, pero increíblemente gratificantes cuando florecían. No crecen en la tierra común. Necesitan un sustrato especial, un ambiente controlado. Eran una metáfora perfecta de lo que yo estaba sintiendo. Yo tampoco podía florecer ya en el suelo antiguo y contaminado de mi vida pasada. Necesitaba un nuevo ambiente, un cuidado especial, para florecer de nuevo. Javier venía a visitarme los domingos, todavía con un aire de preocupación. «Mamá, esto es mucho trabajo. ¿Estás segura de que podrás con todo?» «Podré, mijo. Y si no puedo, aprendo», respondía, mostrándole los bocetos del invernadero. Antonio nunca apareció. Según Javier, se había mudado a un pequeño departamento alquilado y se sentía perdido. Vivía quejándose de la comida de restaurante, de la falta de rutina. Echaba de menos no a mí, sino la vida cómoda que yo le proporcionaba, la esposa, la cocinera, la administradora del hogar. No echaba de menos a Leonor, y esa percepción, en lugar de herirme, me liberó aún más. Una tarde, Ramiro se me acercó. «Doña Leo, el invernadero está casi listo. ¿Qué va a plantar aquí?» «Orquídeas, Ramiro», dije con una sonrisa. Me miró sorprendido. «¿Orquídeas? Son difíciles, doña. Muy temperamentales». «Lo sé», dije, mirando la estructura de vidrio que brillaba bajo el sol. «Pero las cosas más hermosas de la vida generalmente lo son». Cuando el invernadero estuvo listo, sentí una emoción que no me cabía en el pecho. Era un santuario, un útero de vidrio donde podría cultivar no solo flores, sino mi propia paz. La primera orquídea que compré fue una Laelia anceps, una especie nativa de México, con pétalos de un lila suave y un perfume delicado. La coloqué en el centro del invernadero, como una reina en su trono. Aquella noche no pude dormir. Me levanté en medio de la madrugada y fui al invernadero. La luna llena iluminaba el interior, dando a las plantas un brillo plateado. Me senté en el suelo de tierra, con el olor a humedad y vida a mi alrededor, y sentí una gratitud inmensa. Había perdido un marido, una amiga, una casa, una vida entera, pero allí, en ese silencio sagrado, rodeada por la promesa de nuevas flores, sentí que por primera vez me había encontrado a mí misma. El primer año fue de aprendizaje y soledad, una soledad diferente a la que sentía en los últimos años de mi matrimonio. Esa soledad de a dos, la peor de todas. Esta era una soledad elegida, una soledad productiva. Aprendí los ritmos de la tierra, los caprichos del clima y los secretos de mis orquídeas. Me despertaba con el sol, pasaba el día en el invernadero, con las manos sucias de sustrato, y por la noche leía libros de botánica, exhausta y satisfecha. Mi pequeña colección de orquídeas comenzó a crecer. Compraba plántulas en viveros, intercambiaba con otros coleccionistas que conocí en foros de Internet. Cada nueva planta era un desafío, una nueva personalidad que entender. La vanidosa Cattleya, con sus flores exuberantes. La tímida Paphiopedilum, que se escondía bajo sus hojas. La resistente Phalaenopsis, que florecía durante meses. Hablaba con ellas, como una loca, y sentía que me entendían. Poco a poco, la noticia sobre la viejita de las orquídeas se extendió. Primero, fueron los vecinos, curiosos. Después, amigos de los vecinos. La gente venía los fines de semana, solo para ver el invernadero. Se maravillaban con los colores, las formas, los perfumes. «Doña Leo, ¿las vende?», me preguntó una joven un día, señalando una oncidium, llena de pequeñas flores amarillas que parecían bailarinas. La idea de vender nunca se me había ocurrido. Esas plantas eran mis hijas, mis confidentes, pero entonces miré la alegría en el rostro de la chica y pensé,
¿Qué sentido tiene cultivar tanta belleza si no es para compartirla? Empecé a vender, primero, de forma tímida, solo los ejemplares que tenía en exceso. Puse un pequeño letrero en la entrada de mi propiedad: Orquídeas de Doña Leo. El negocio creció orgánicamente, de boca en boca. La gente venía no solo a comprar flores, sino a conversar, a pedir consejos, a pasar un rato en la paz de mi invernadero. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro. La terraza, que había diseñado para mi soledad, estaba siempre llena de gente. Servía café, pastel de elote y escuchaba historias. Historias de corazones rotos, de sueños postergados, de pequeñas alegrías. Yo, que pasé toda la vida escuchando los problemas de solo 2 personas, ahora era la confidente de docenas. Un día, una mujer de mi edad, recién viuda, se sentó en mi terraza y lloró. No sé qué hacer con mi vida ahora, Leo. Me siento tan inútil. La llevé al invernadero y le di una plántula de orquídea. Cuídala, le dije. Te enseñará a tener paciencia. Y cuando florezca, recordarás que la vida siempre encuentra una manera de florecer de nuevo. Volvió meses después, con una sonrisa en el rostro y la orquídea en plena floración. Aquel momento me dio más satisfacción que cualquier otra cosa en mi vida. No solo estaba vendiendo plantas, estaba vendiendo esperanza. Javier y Sofía veían mi transformación con una mezcla de asombro y orgullo. «Mami, nunca has sido tan feliz», dijo Sofía, durante una de sus visitas. «Nunca tuve tiempo para hacerlo», respondí. Y era verdad. La felicidad, descubrí, no es un destino, sino un jardín. Requiere cuidado diario, paciencia con las plagas y alegría con cada nuevo brote. Unos 2 años después de mi separación, el pasado llamó a mi puerta. Literalmente. Era un sábado por la tarde, y estaba trasplantando algunas plántulas cuando oí un coche detenerse frente a mi portón. Pensé que era un cliente. Me sequé las manos en el delantal y fui a ver quién era. Mi corazón se detuvo. Era Antonio. Parecía más viejo, más delgado. El cabello, antes canoso, ahora estaba casi completamente blanco. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y llevaba ropa que le quedaba un poco grande. Estaba de pie junto a su coche, mirando mi casa, el letrero Orquídeas de Doña Leo, con una expresión de total perplejidad. «Leonor», dijo, con la voz ronca cuando me vio. No respondí. Solo lo miré, esperando. Un torbellino de emociones me atravesó. Rabia, lástima y una sorprendente indiferencia. Ya no era el monstruo que atormentaba mis pesadillas. Era solo un hombre viejo y triste. Javier me dio la dirección. Quería ver cómo estabas. Como puedes ver, estoy bien, dije con voz neutra. ¿Construiste todo esto sola?, preguntó gesticulando hacia la casa, el invernadero. Con la ayuda de algunas personas, sí, respondí. Dio unos pasos en mi dirección. Leo, yo te echo de menos. Echo de menos nuestra vida. No me echas de menos a mí, Antonio. Echas de menos a tu sirvienta particular, que cocinaba, limpiaba y se encargaba de todo para que tú pudieras vivir tu doble vida en paz. Retrocedió, como si lo hubiera abofeteado. No es verdad. Yo te quería. A mi manera, te quería. Tu manera no fue suficiente, dije cruzando los brazos. ¿Qué quieres, Antonio? Dudó. Quería hablar, intentar, entender. Cometí un error terrible, lo sé. Lo perdí todo. No lo perdiste todo, Antonio. Tomaste una decisión. Durante 40 años, todos los días, elegiste engañarme. Elegiste a María. Eso no es un error, es un estilo de vida. ¿Y ella?, preguntó en voz baja. ¿Tú hablaste con ella? No tengo nada que hablar con ella. Ella tampoco está bien, dijo, como si eso fuera a consolarme. Su marido lo descubrió todo, poco después de que me echaras. La expulsó de casa sin nada. Está viviendo con una hermana en Zacatecas. También lo perdió todo. La noticia me golpeó, pero no de la forma que esperaba. No sentí alegría, no sentí venganza. Sentí un cansancio profundo. 2 vidas destruidas por la misma telaraña de mentiras que tejieron juntos. Era un final patético para una historia patética. Eso es entre ustedes 2, dije, finalmente. Ya no tiene nada que ver conmigo. La historia de ustedes se acabó, Antonio, y la mía apenas está comenzando. Me di la vuelta para regresar a mi invernadero. «Leo, espera», llamó con voz desesperada. «Por favor, ¿podemos al menos ser amigos?» Me detuve y lo miré por encima del hombro. ¿Amigos? Los amigos no se mienten durante 40 años, Antonio. Los amigos no construyen su felicidad sobre la infelicidad del otro. No podemos ser amigos. Volví a mis orquídeas, dejándolo atrás.
un fantasma de mi pasado polvoriento, de pie en el portón de mi nueva vida. Cerré la puerta del invernadero y respiré hondo el aire húmedo y perfumado. Estaba en casa, estaba a salvo, estaba libre. El encuentro con Antonio, por más que intentara negarlo, me afectó. No reavivó ningún sentimiento por él, pero trajo a la superficie la magnitud de la devastación. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, me costó dormir. La imagen de él, envejecido y derrotado, se superponía a la del hombre vibrante y sonriente de las fotografías. ¿Qué quedaba de aquel gran amor clandestino? Solo ruinas y dos viejos solitarios. Sofía me llamó al día siguiente, como si sintiera que algo andaba mal. «Mami, tu voz suena extraña. ¿Pasó algo?» Le conté sobre la visita de Antonio. «¿Qué quería?», preguntó con la voz tensa. «Perdón, amistad, un billete de vuelta a la vida cómoda que perdió». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que no». «Bien hecho, mami», dijo, aliviada. «No merece ni tu tiempo, mucho menos tu amistad». «¿Y sobre María? ¿Habló de ella?» «Sí, parece que su vida también se derrumbó». Hubo un silencio al otro lado. «Sabes, mami», dijo Sofía, después de un momento, «en cierto modo, siento lástima por ella. Imagina pasar toda la vida como la otra, esperando migajas de tiempo, viviendo un amor que solo existe en la sombra. Debe ser una existencia muy triste». Las palabras de Sofía me hicieron pensar. Siempre vi a María como la villana, la traidora, pero nunca me detuve a pensar en su perspectiva. 40 años. 40 años siendo el secreto de alguien. Celebrando cumpleaños robados, recibiendo regalos a escondidas, amando a un hombre que todas las noches volvía a la cama de otra mujer, su esposa. Yo. No era una excusa para lo que hizo. Su traición a nuestra amistad era imperdonable. Pero, por primera vez, vi la tragedia de su situación. Apostó toda su vida a un hombre que nunca tuvo el valor de elegirla de verdad. Él la mantuvo como un pasatiempo, un refugio secreto, mientras disfrutaba de la comodidad y la respetabilidad de la vida que yo le proporcionaba. Al final, cuando el castillo de naipes se derrumbó, no se quedó con ninguna de nosotras. Se quedó solo con las consecuencias de su propia cobardía. Esta percepción fue el punto final de mi rabia. El odio que sentía por ellos se disolvió, reemplazado por una especie de compasión distante. No eran monstruos maquiavélicos. Eran solo dos personas débiles, egoístas, que causaron un dolor inmenso en su búsqueda de una felicidad que nunca encontraron de verdad. Librarme de la rabia fue como quitarme un peso de encima. No los perdoné, no en el sentido de borrar lo que hicieron, pero los liberé de mi mente. Ya no ocupaban mis pensamientos, ya no contaminaban mis recuerdos. Se convirtieron en personajes de una historia antigua, un libro que había leído y vuelto a colocar en la estantería. Aquella tarde fui a mi invernadero y trabajé durante horas. El trabajo físico, el contacto con la tierra, siempre fue mi mejor terapia. Mientras cuidaba de una orquídea particularmente delicada, una banda, cuyas raíces aéreas necesitan humedad constante, sonreí. Yo, al igual que esa orquídea, no necesitaba suelo firme para florecer. Aprendí a sacar mi sustento del aire, de la luz, de mi propia fuerza. Había creado mi propio ecosistema, y en él no había espacio para malas hierbas del pasado. La vida se asentó en un nuevo ritmo, un ritmo que era enteramente mío. Orquídeas de Doña Leo se convirtió en un pequeño éxito. Empecé a dar talleres los fines de semana, enseñando a otras personas a cuidar sus plantas. Mi terraza se llenaba de mujeres, en su mayoría, pero también algunos hombres, todos ansiosos por aprender, por compartir, por conectar. En esos encuentros hablábamos de todo, no solo de plantas. Hablábamos de la vida, de los hijos, de los matrimonios, de los divorcios, de los sueños. Mi invernadero se convirtió en un círculo de sanación informal. Descubrí que mi historia, que antes me avergonzaba, ahora era una fuente de inspiración para otras. Si usted pudo empezar de nuevo a los 73, entonces yo también puedo a los 40, me dijo una alumna, después de contarme sobre su reciente divorcio. Esos momentos eran mi mayor recompensa. Veía pedazos de mi propio viaje reflejados en los ojos de otras personas, y eso le daba un nuevo significado a mi dolor. No había sido en vano. Me había transformado en alguien que podía ofrecer no solo flores, sino también un hombro amigo y la prueba viviente de que la resiliencia existe. Javier, mi hijo pragmático, finalmente lo entendió. Dejó de preocuparse por mi locura y comenzó a enorgullecerse de ella. Venía con su esposa e hijos los domingos.
no para fiscalizarme, sino para pasar el día. Mis nietos adolescentes, que antes me veían como la abuela tranquila que hacía galletas, ahora me veían como una mujer de negocios, una emprendedora. Me ayudaban a crear una página en las redes sociales para mi tienda, tomando fotos de las flores y publicando consejos de cultivo. «Abuela, eres viral», me dijo mi nieto, Mateo, un día, riendo, mostrándome los comentarios y los me gusta. Yo no entendía muy bien qué significaba viral, pero entendía las sonrisas y los resultados. Los pedidos comenzaron a llegar de otras ciudades, incluso de otros estados. Tuve que contratar a una ayudante, una joven bióloga llamada Elena, para que me ayudara a dar abasto. Elena era brillante, llena de energía y pasión por las plantas. Se convirtió no solo en una empleada, sino en una amiga, casi una nieta. Ella me enseñó sobre la ciencia detrás de las orquídeas, y yo le enseñé sobre la paciencia y la intuición que los libros no enseñan. Un día, mientras trabajábamos lado a lado en el invernadero, me preguntó: «Doña Leo, ¿nunca más ha pensado en enamorarse?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me reí. «Mi querida, mira a tu alrededor», le dije, gesticulando hacia los cientos de flores. «Estoy enamorada. Estoy enamorada de cada una de estas bellezas. Estoy enamorada de mi casa, de mi paz, de mi libertad. Mi corazón está tan lleno que no sé si cabría alguien más». Y era la más pura verdad. No extrañaba a un compañero. Mi propia compañía se había vuelto suficiente. Aprendí a quererme a mí misma, a apreciar mis propios pensamientos, a disfrutar de mi propio silencio. Después de una vida entera sirviendo a los demás, descubrir el placer de servirme a mí misma fue la mayor revelación de todas. El amor romántico, que un día fue el centro de mi universo, ahora era solo una pequeña estrella en una vasta galaxia de otros amores. El amor por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por mis plantas, y lo más importante, el amor por mí misma. En una mañana de otoño, el cielo estaba gris y una lluvia fina caía, tamborileando suavemente en el techo de vidrio del invernadero. Era un día melancólico, y mis pensamientos, como el tiempo, vagaron a lugares lejanos. Estaba podando las hojas secas de una cymbidium, cuando vi un taxi detenerse en mi portón. Una figura frágil, encorvada bajo un paraguas negro, descendió y caminó lentamente por el sendero de piedras que llevaba a mi puerta. Incluso a la distancia, incluso con el rostro parcialmente oculto, la reconocí. Era María de los Ángeles. Mi primer instinto fue esconderme, cerrar la puerta del invernadero y fingir que no la había visto. Pero la Leonor que se escondía ya no existía. Respiré hondo, dejé las tijeras de podar y salí a su encuentro en la terraza. Se detuvo a unos metros de mí, cerró el paraguas y me miró. El tiempo no había sido amable con ella. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, no de risa, sino de amargura. Sus ojos, que antes brillaban con una belleza triste, ahora estaban opacos, cansados. Estaba delgada, y su ropa, aunque limpia, parecía gastada. La mujer elegante y segura que yo conocía había desaparecido. En su lugar había una anciana, rota por la vida. «Leonor», dijo, con la voz como un susurro débil. «María», respondí. Mi tono era cortés pero distante. «Sé que no quieres verme», comenzó, las palabras saliendo con dificultad. «No te culpo, pero necesitaba venir. Me voy de San Luis, para siempre. Mi hermana está enferma, y voy a cuidarla hasta el final. Y no podía irme sin antes mirarte a los ojos y pedirte perdón». Allí estaba esa palabra de nuevo, perdón. Una palabra tan fácil de decir, tan difícil de sentir. «Fui una pésima amiga», continuó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Fui egoísta, cruel. Te envidiaba, Leo. Envidiaba tu casa, tu marido, tus hijos. Envidiaba tu vida, que parecía tan perfecta. Y en mi estupidez, quise un pedazo de ella para mí». «¿Y valió la pena, María?», pregunté, no con rabia, sino con una curiosidad genuina. «Destruir tu vida, la mía, la de él. ¿Valió la pena por ese pedazo?», sollozó, un sonido gutural de dolor. «No, fue la peor decisión de mi vida. Pasé 40 años amando a un fantasma, a un hombre que nunca fue verdaderamente mío. Sacrifiqué mi dignidad, mi amistad contigo, todo, por momentos robados que se convirtieron en polvo. Y al final, me quedé sin nada, absolutamente nada». Miró a su alrededor, mi casa, las flores que desbordaban de las macetas en la terraza, el invernadero brillando bajo la lluvia. «¿Y tú?
dijo, con un dejo de admiración en la voz. Construiste todo esto, floreciste. De las cenizas, hiciste un jardín. El silencio cayó entre nosotras, roto solo por el sonido de la lluvia. La miré, a la mujer que un día fue mi mejor amiga, y luego mi mayor enemiga, y no sentí más que una profunda y abrumadora tristeza, por todo el tiempo perdido, por todo el dolor innecesario. No puedo darte el perdón que buscas, María, dije, finalmente. Eso es algo que tendrás que encontrar dentro de ti misma. Pero puedo decirte esto, ya no te odio. He dejado ir el pasado. Asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es más de lo que merezco. Gracias, Leo. Y adiós. Se dio la vuelta y caminó de regreso al taxi que la esperaba. La vi marcharse, una figura solitaria desapareciendo en la niebla de la lluvia. Cuando el coche partió, sentí que el último fantasma había sido exorcizado. El círculo, finalmente, se había cerrado. La historia de ellos, para mí, estaba terminada. La partida de María marcó un punto de inflexión definitivo. El pasado ya no era una presencia fantasmal, sino un paisaje lejano visto por el espejo retrovisor. Mi vida, ahora, se centraba en el presente y en la promesa del futuro. El negocio de las orquídeas florecía, al igual que mi espíritu. Decidí expandirme. Con la ayuda de Elena y el asesoramiento financiero de Javier, construí un segundo invernadero, más pequeño, dedicado exclusivamente a la hibridación. Empecé a crear mis propias variedades de orquídeas, cruzando diferentes especies para crear flores únicas. Era un trabajo de paciencia infinita, que podía llevar años mostrar resultados. Pero yo tenía tiempo, y por primera vez en mi vida, sentía que el tiempo estaba de mi lado. El primer híbrido que floreció con éxito fue un cruce entre una Cattleya morada y una Laelia blanca. La flor que nació era espectacular, grande, con pétalos de un lavanda pálido y un centro salpicado de un tono profundo de vino. Tenía la elegancia de la Laelia y la exuberancia de la Cattleya. Era algo nuevo, algo que no existía antes. Elena estaba maravillada. Doña Leo, es perfecta. ¿Cómo la vamos a llamar? La miré durante un largo rato, pensando en todo lo que había pasado, en el dolor, en la resiliencia, en la transformación. Vamos a llamarla Renacer, dije. La orquídea Renacer se convirtió en el símbolo de mi tienda. La gente la amaba, no solo por su belleza, sino por la historia detrás de ella. Representaba la posibilidad de crear algo hermoso a partir de dos partes diferentes, de transformar el pasado en un nuevo comienzo. Mi cumpleaños número 75 fue una gran celebración. Sofía y Javier organizaron una fiesta sorpresa en mi casa. Invitaron a todos mis nuevos amigos, a mis clientes fieles, a mis vecinos, a Ramiro, el maestro de obras, a Elena y su familia. Mi terraza y mi jardín estaban llenos de gente, risas y música. Mis nietos me hicieron un regalo especial. Montaron un pequeño documental, con testimonios de personas hablando sobre mí y orquídeas de Doña Leo. Vi a mujeres diciendo cómo las inspiré, a vecinos hablando de cómo mi llegada trajo vida a la comunidad, a Elena hablando de todo lo que aprendió conmigo. Al final del video, Sofía apareció en la pantalla. Mi madre me enseñó la lección más importante de la vida, dijo, con los ojos llorosos. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para trasplantarse, que aunque tus raíces hayan sido dañadas, puedes encontrar un nuevo suelo, una nueva maceta, y florecer de una manera que nunca imaginaste posible. Ella no es solo una jardinera, ella es el jardín mismo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras lo veía, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud. Miré a mi alrededor, a todas esas personas que ahora formaban parte de mi vida, al hogar que construí con mis propias manos, y sentí una plenitud que nunca había conocido. La vida que Antonio y María habían intentado robarme parecía pequeña, insignificante, en comparación con la riqueza de la vida que había creado para mí misma. Uno de los aspectos más inesperados de mi nueva vida fue la relación que desarrollé con Javier. Mi hijo, que antes era tan rígido y apegado a las convenciones, comenzó a abrirse de una forma que nunca había visto. La caída del pedestal de su padre lo obligó a reevaluar muchas de sus propias creencias sobre lo que significaba ser un hombre, un esposo, un padre. Empezó a pasar más tiempo conmigo, no por obligación, sino por voluntad propia. A veces venía durante la semana, solo, y me ayudaba en el invernadero. No era muy bueno con las plantas, sus manos grandes y un poco torpes no tenían mi delicadeza,
pero se esforzaba. Era en esos momentos, mientras trabajábamos lado a lado en silencio, que él se abría. «¿Sabes, mamá?», dijo un día, mientras me ayudaba a llenar macetas con sustrato. El otro día mi esposa, Isabel, me dijo que estaba diferente, más presente, más atento. «¿Y lo estás?», pregunté, sin mirarlo directamente. Dejó lo que estaba haciendo y suspiró. «Lo estoy intentando. Ver lo que pasó contigo y papá me asustó. Me di cuenta de que estaba repitiendo algunos de sus patrones. No la infidelidad, gracias a Dios, pero la ausencia, estar físicamente en casa, pero con la cabeza en el trabajo, en los problemas. Daba por sentada a mi familia, igual que él hizo contigo». Su confesión me conmovió profundamente. «Lleva tiempo desaprender esos hábitos, mijo. Lo importante es que te diste cuenta. Fuiste tú quien me hizo darme cuenta, mamá. Tu valentía. Yo, al principio me enojé contigo, porque rompiste la imagen de nuestra familia perfecta. Pero la verdad es que nunca fue perfecta. Era solo una imagen. Y tú fuiste la única que tuvo la fuerza de admitirlo». Se acercó y me abrazó, allí mismo, en medio del invernadero, con las manos sucias de tierra. Fue un abrazo de un hombre adulto a su madre, un abrazo de gratitud y entendimiento. En ese momento, supe que mi dolor no había roto a mi familia. Al contrario, la había reconstruido sobre una base más honesta, más fuerte. A través de Javier, recibía noticias esporádicas de Antonio. Seguía viviendo solo. Se había jubilado. Pasaba los días viendo la televisión y yendo al club a jugar dominó. Javier lo visitaba regularmente, por un sentido del deber. «Siempre se está quejando, mamá. Se queja de la soledad, de la comida, de la salud. Vive en el pasado. No puede seguir adelante». Era triste, pero ya no sentía la necesidad de arreglarlo. La responsabilidad de la felicidad de Antonio ya no era mía. Había cargado con ese fardo durante 40 años. Ahora, mis manos estaban ocupadas cuidando de cosas que realmente crecían, que realmente florecían bajo mi cuidado. Con el tiempo, Orquídeas de Doña Leo se convirtió en más que una tienda. Era un destino. Gente de ciudades vecinas venía a pasar el día, a hacer picnics bajo los árboles, a participar en mis talleres. El ayuntamiento local me invitó a dar una charla en el Festival Anual de Flores de la ciudad. Subir a ese escenario, frente a cientos de personas, fue una de las experiencias más aterradoras y gratificantes de mi vida. Yo, que pasé la mayor parte de mi existencia tras bambalinas, de repente estaba bajo los reflectores. No hablé de las fórmulas químicas de los fertilizantes ni de la ciencia de la polinización. Hablé de mi historia. Hablé de cómo las orquídeas me enseñaron sobre la resiliencia, la paciencia y la belleza de empezar de nuevo. Las orquídeas no necesitan mucha tierra, le dije a la multitud. Se aferran a cortezas de árboles, a piedras. Nos enseñan que, a veces, para florecer, no necesitamos raíces profundas en un suelo antiguo, sino el coraje de aferrarnos a un nuevo soporte y buscar la luz. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, y luego, un aplauso cálido que me envolvió como un abrazo. Muchas mujeres vinieron a hablar conmigo después, con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias de superación. Ese día, entendí el poder de mi voz, una voz que permaneció en silencio durante tanto tiempo, pero que ahora tenía algo que decir. El éxito trajo una nueva confianza. Empecé a viajar. Cosas pequeñas al principio. Fui a visitar a Sofía en la Ciudad de México por una semana, no por necesidad, sino por placer. Fuimos a museos, a teatros, a restaurantes. Caminé por esa inmensa ciudad, no como la madre que visita, sino como una exploradora. Después, hice un viaje con un grupo de botánicos a las selvas de Oaxaca para ver orquídeas silvestres en su hábitat natural. Ver esas frágiles flores brotando de los troncos de árboles centenarios, resistiendo el viento y la lluvia, fue una experiencia espiritual. Sentí una profunda conexión con esa fuerza de la naturaleza, esa tenacidad delicada. En una de esas noches, sentada alrededor de una fogata con mis nuevos amigos, uno de ellos, un profesor universitario jubilado llamado Roberto, me dijo: «Tienes una luz increíble, Leonor, una pasión por la vida que es contagiosa». Sonreí. Tardé mucho tiempo en encontrarla. Estaba escondida bajo muchas capas de deberes y expectativas. «Bueno, el mundo es un lugar mejor con ella a la vista», dijo, con una sonrisa amable. Fue solo un momento, una conversación sencilla, pero significó mucho. Era el reconocimiento de quién era yo ahora, no la esposa de alguien, no la madre de alguien, solo Leonor,
Y Leonor, estaba descubriendo, era una mujer muy interesante. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una caja que no había abierto desde que me mudé de la antigua casa. Era una caja de recuerdos de mi juventud, antes de Antonio. Había diarios antiguos, fotos de la escuela, cartas de amigos y, en el fondo, un pequeño cuaderno de dibujos. Lo había olvidado por completo. Antes de casarme, me encantaba dibujar. Pasaba horas esbozando las flores del jardín de mi madre, los rostros de mis hermanas, los paisajes de mi ciudad. No era una gran artista, pero era una pasión que fue dejada de lado para dar paso a las demandas de la vida de casada. Abrí el cuaderno. Los dibujos estaban amarillentos por el tiempo, pero la pasión todavía estaba allí, en cada trazo del lápiz. Sentí una punzada de nostalgia, una tristeza por la joven que fui, llena de pequeños sueños que fueron guardados en un cajón. Esa misma tarde, fui a una papelería y compré un nuevo cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores. Me senté en mi terraza, miré mi jardín y comencé a dibujar una de mis orquídeas renacer. Al principio, mis manos estaban oxidadas, los trazos vacilantes, pero, poco a poco, la memoria de los músculos volvió. La sensación del lápiz en el papel, la concentración en capturar la curva de un pétalo, la sombra delicada de una hoja, fue como reencontrar una parte perdida de mí misma. Dibujar se convirtió en mi nuevo ritual. Todas las tardes, después de terminar el trabajo en el invernadero, me sentaba a dibujar. Dibujaba mis flores, los pájaros que venían a beber agua en la fuente, el rostro de mis nietos, el atardecer sobre las colinas. No era para que nadie lo viera, era para mí. Era mi forma de meditar, de prestar atención a la belleza del mundo a mi alrededor. Sofía quedó encantada cuando vio mis dibujos. «Mami, esto es maravilloso. Tienes que hacer algo con esto». «No es nada, hija. Es solo un pasatiempo». Pero ella insistió. Tomó algunos de mis dibujos favoritos, los mandó a enmarcar y los colgó en la pequeña área que usábamos como tienda. Para mi sorpresa, a la gente le encantaron. «Doña Leo, ¿usted lo dibujó? Es hermoso. ¿Lo vende?» Empecé a hacer pequeñas impresiones de mis dibujos y a venderlas como tarjetas. Se convirtieron en un éxito. La gente compraba una orquídea y una tarjeta con el dibujo de esa misma flor. Este pequeño redescubrimiento me enseñó una valiosa lección. Dentro de nosotros existen muchas versiones de nosotros mismos, muchos talentos y pasiones que se duermen a lo largo del camino, y nunca es tarde para despertarlos. La joven Leonor, la dibujante, no había muerto. Solo estaba esperando pacientemente a que la Leonor mayor se acordara de ella, y al rescatarla, me volví más completa. La vida continuó, con sus estaciones y sus ciclos. Vi a mis nietos crecer y convertirse en jóvenes adultos. Mateo fue a la universidad a estudiar marketing y usaba mi negocio como caso de estudio en sus trabajos. Luna, su hermana, descubrió una pasión por la fotografía y pasaba horas en mi invernadero, capturando la belleza de las flores. Me convertí en la matriarca de una familia que, aunque marcada por una fractura, se había curado y se había vuelto más fuerte y más auténtica. Un día, recibí una carta por correo. El remitente era de un bufete de abogados en Zacatecas. Mi corazón se heló por un instante, temiendo malas noticias. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta informaba que María de los Ángeles había fallecido. Su hermana, su única heredera, había muerto unos meses antes que ella. En su testamento, me había dejado un único artículo. Adjunto a la carta, había un cheque, una cantidad considerable. Me quedé mirando el cheque durante mucho tiempo, sin saber qué sentir. Era el dinero de la herencia que su marido le había negado en el divorcio, que ella logró recuperar judicialmente poco antes de morir. Era un dinero manchado, el fruto de una vida de infelicidad y mentiras. Mi primera reacción fue romperlo. No quería nada que viniera de ella, pero luego lo pensé mejor. Romper el cheque sería un gesto dramático, pero inútil. ¿Qué podría hacer con ese dinero que le diera algún significado? Pensé en las mujeres que venían a mis talleres, muchas de ellas luchando por empezar de nuevo después de divorcios, pérdidas, traumas. Pensé en mi propio viaje, en cómo un pequeño pedazo de tierra y un sueño me dieron una nueva vida. Al día siguiente, fui a mi banco y deposité el cheque en una cuenta separada. Con ese dinero, creé la Beca Renacer, un pequeño fondo para ayudar a mujeres de mi comunidad a iniciar sus propios pequeños negocios. Mujeres que querían abrir un taller de costura, una pequeña pastelería,
una tienda de artesanías. El primer proyecto que financiamos fue el de una joven madre soltera que soñaba con vender mermeladas caseras. Con el dinero compró frascos, una olla más grande e ingredientes para empezar. Hoy, las mermeladas de rosa se venden en varios mercados de la ciudad. El dinero de María, que podría haber sido un amargo recordatorio de la traición, se transformó en semillas de esperanza. Fue mi forma de reescribir el final de nuestra historia. En lugar de terminar en dolor y resentimiento, terminaría en empoderamiento y nuevos comienzos para otras mujeres. Fue, quizás, la única forma de redención posible para el mal que ella había causado, y al hacerlo, finalmente me sentí completamente en paz con su fantasma. Al acercarme a los 80 años, comencé a pensar en el futuro, no de una forma morbosa, sino práctica. Orquídeas de Doña Leo era más grande que yo. Era una entidad propia, un lugar amado por la comunidad. Necesitaba continuar, incluso cuando yo ya no estuviera aquí para cuidarlo. Llamé a Elena, mi fiel ayudante, para una conversación seria en la terraza. «Elena, estoy envejeciendo», comencé, sin rodeos. «Me duele más la espalda. Mis manos no son tan firmes. Necesito empezar a pasar la estafeta». Vi pánico en sus ojos. «Doña Leo, no estará pensando en vender, ¿verdad?» «Nunca», dije sonriendo. «Estoy pensando en ofrecerte una sociedad. Quiero que te conviertas en mi socia y que, eventualmente, te hagas cargo del negocio por completo. Este lugar es tan tuyo como mío ahora». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Provenía de una familia humilde y trabajaba desde joven para ayudar en casa. La idea de ser dueña de su propio negocio era un sueño lejano para ella. «Yo no sé qué decir, doña Leo. No tengo dinero para comprar una parte del negocio». «No te preocupes por el dinero», dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Tu pago será tu trabajo, tu dedicación y la promesa de que mantendrás vivo el espíritu de este lugar, el espíritu de acogida, de sanación, de belleza. Eso es todo lo que pido». Aceptó, por supuesto, y ver la alegría y el orgullo en su rostro fue uno de los momentos más felices de mi vida. No solo estaba asegurando el futuro de mi negocio, estaba cambiando la vida de una joven talentosa, así como mi vida había sido cambiada. Comenzamos la transición. Ella asumió más responsabilidades, mientras yo me permitía dar un paso atrás. Empecé a trabajar menos en el invernadero y más en mi jardín personal, en mis dibujos. Me convertí en la embajadora, la abuela sabia que se sentaba en la terraza con un vaso de limonada, contando historias y dando consejos, mientras Elena y el nuevo equipo que contratamos se encargaban del trabajo pesado. Era una jubilación perfecta. Todavía estaba en el centro de todo, pero sin el peso de la responsabilidad diaria. Tenía lo mejor de ambos mundos, la paz de mi casa y la energía vibrante de la gente que iba y venía. Un día, Javier me llamó con una noticia inesperada. «Mamá, papá no está bien. Tuvo una caída en el departamento. No se rompió nada, pero el médico dice que ya no puede vivir solo». Se me encogió el corazón. A pesar de todo, la noticia de su fragilidad me afectó. «¿Y qué van a hacer?», pregunté. «Bueno, esa es la cuestión. Isabel y yo hablamos. Podríamos ponerlo en una casa de retiro, pero... Es mi padre. Estábamos pensando en traerlo a vivir con nosotros. Tenemos una habitación de huéspedes en la planta baja». Hubo una pausa. Sabía lo que me estaba preguntando sin decir las palabras. Estaba pidiendo mi bendición. «Hijo, esa es una decisión tuya y de Isabel», dije con cuidado. «Es tu padre. Deben hacer lo que crean correcto». «Pero ¿y tú, mamá? ¿Te sentirías cómoda con eso? Sabiendo que él vive tan cerca?» Respiré hondo, mirando por la ventana a mis orquídeas que se mecían suavemente con la brisa. «Javier, lo que Antonio y yo tuvimos, o no tuvimos, terminó hace mucho tiempo. Él es el padre de ustedes y el abuelo de sus hijos. Es parte de la historia de esta familia. Si sienten que deben cuidarlo, entonces cuídenlo. Mi paz ya no depende de dónde esté o de lo que haga. Mi paz está aquí, dentro de mí». Mi hijo soltó un suspiro de alivio. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí». Antonio se fue a vivir con Javier. Lo veía ocasionalmente, en fiestas familiares, como los cumpleaños de los nietos. Nuestros encuentros eran educados, distantes. Se sentaba en un rincón, más callado, más ausente. A veces, nuestras miradas se cruzaban, y yo veía en sus ojos un universo de arrepentimientos. Solo le daba un leve asentimiento con la cabeza, un reconocimiento de nuestra historia compartida, pero nada más. No había rabia, no había dolor, solo dos personas que un día compartieron una vida,
y que ahora eran, esencialmente, extraños. Una tarde, estaba sentada en mi terraza, hojeando uno de mis cuadernos de dibujo. Luna, mi nieta, se sentó a mi lado con su cámara. «¿Qué haces, abuela?», preguntó. «Recordando», le dije, mostrándole un dibujo de una pequeña flor silvestre. «Cada flor tiene una historia. Tu historia es increíble, abuela. Deberías escribirla». Me reí. ¿Quién querría leer la historia de una viejita y sus plantas? «Yo querría», dijo, seria. «Mucha gente querría. Es una historia sobre traición, sí, pero es mucho más sobre amor, reinicio y encontrarse a uno mismo. Es una historia de esperanza». La idea se quedó en mi cabeza. Quizás tenía razón. Quizás mi viaje podría, de alguna manera, ayudar a otras personas a navegar por sus propias tormentas. Empecé a escribir, no con la intención de publicar un libro, sino para mí misma, para organizar mis pensamientos, para entender mi propia transformación. Escribí en un cuaderno simple, con un bolígrafo, sentada en mi terraza. Escribí sobre el dolor del descubrimiento, la rabia de la traición, el miedo a la soledad. Pero también escribí sobre la alegría de ver florecer la primera orquídea en mi invernadero, el calor de las nuevas amistades, la paz de sentarme sola al atardecer, dueña de mi tiempo y de mis pensamientos. Al escribir, lo reviví todo, pero desde una distancia segura. Podía ver el viaje completo, el arco de mi transformación. Vi cómo cada momento de dolor, por más terrible que fuera en su momento, fue un escalón necesario para la persona en que me convertí. La traición de Antonio y María no fue el final de mi historia, fue el catalizador, fue el incendio que limpió el bosque antiguo y permitió que nuevas semillas, que habían estado dormidas durante décadas, finalmente germinaran y encontraran la luz. Hoy, tengo 82 años. Mi vida es sencilla y extraordinariamente rica. Mis mañanas todavía comienzan antes que el sol, pero ahora, en lugar de hacer café para un marido, lo hago para mí misma. Lo bebo lentamente en mi terraza, viendo el cielo cambiar de color, escuchando al mundo despertar. El invernadero es mi santuario, pero ya no es mi obligación. Elena lo administra con maestría, y yo soy la reina madre, que aparece para dar opiniones, para hablar con las plantas y para maravillarme con las nuevas flores que nacen. Mi casa siempre está llena de vida. Hijos, nietos, amigos, clientes que se convirtieron en familia. Siempre hay un pastel en el horno, una tetera de té lista, pero ahora lo hago por placer, no por deber. Y cuando quiero silencio, lo tengo. Aprendí a valorar mi propia compañía tanto como la de los demás. A veces, tomo la caja de madera. Sí, la guardé, no las cartas, que quemé hace mucho tiempo en una pequeña hoguera purificadora, pero guardé algunas de las fotos. Miro el rostro joven de Antonio, la sonrisa de María, y ya no siento nada. Son solo imágenes de personas que conocí hace mucho tiempo, en una vida que parece pertenecer a otra persona. Miro esas fotos y siento una extraña gratitud. Si no fuera por ellas, por ese doloroso descubrimiento, todavía estaría viviendo una mentira. Habría llegado al final de mi vida sin saber nunca quién era realmente, de qué era capaz. Habría muerto siendo solo la esposa de don Antonio. En cambio, me convertí en doña Leo, la señora de las orquídeas. Una mujer que aprendió que las raíces más importantes no son las que nos atan a la tierra, sino las que nos dan la fuerza para crecer hacia la luz, sin importar cuán rocoso sea el suelo. Una mujer que descubrió que la peor traición no es la del cuerpo, sino la del silencio impuesto, y que, al romper ese silencio, aunque sea tarde en la vida, es posible florecer de una manera más espectacular de lo que se podría haber soñado. Estoy sentada en mi terraza ahora, terminando de escribir estas últimas palabras. El sol se está poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta, los mismos colores de una orquídea, Cattleya, en plena floración. El aire está perfumado con el olor de la dama de noche y la tierra mojada. Mi nieta, Luna, está a mi lado, leyendo lo que acabo de escribir. Me sonríe, con los ojos brillantes. «Es una buena historia, abuela. Es mi vida», digo, y un sentimiento de paz me inunda. Una vida de dolores y alegrías, de pérdidas y renacimientos, una vida completa. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi largo viaje, es porque, de alguna manera, mi historia resonó en ti. Tal vez has enfrentado tus propias traiciones, tus propios reinicios. La vida de todos nosotros es un jardín, con sus estaciones de sequía y de floración. Lo importante es nunca dejar de cuidarlo,
y es por eso que comparto todo esto. Si la historia de esta vieja jardinera te ha conmovido, te ha inspirado, o simplemente te ha hecho compañía durante unas horas, entonces mi trabajo está hecho. Y si quieres seguir escuchando historias de resiliencia, de fuerza y de la belleza que puede nacer del dolor, te invito, una vez más, a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta para que más personas puedan encontrar esta historia y, lo más importante, deja un comentario. Cuéntame un poco de tu viaje. ¿Cuál fue la orquídea que te enseñó a florecer de nuevo? Leeré cada uno de ellos, porque al fin y al cabo, todos somos jardineros, plantando nuestras historias en el vasto jardín del mundo. Y la cosecha más hermosa es siempre la de la conexión humana. Ahora sí me disculpan. El sol ya se ha ido, y mis plantas me están llamando. Siempre hay un nuevo brote que inspeccionar, una nueva promesa de flor en el horizonte. Siempre.